Pues nuevamente buenos días todavía. Dios obra en cada uno de nosotros de diversas maneras, de diversas formas. Él siempre va a estar obrando en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo vuelva. De tal manera que cada día es una oportunidad de parte de Dios para que tú y yo estemos siendo cambiados y transformados por el poder de su presencia. Estaba recordando que en los primeros meses, quizá el primer año que yo llegué a los pies de Jesucristo, cuando Jesucristo me encontró en lo más vil y menospreciado, en una situación muy precaria de mi vida espiritual, negando a Dios y haciendo todos los pecados habidos y por haber. Jesús viene a mi vida, me rescata y, como se los he dicho otras veces, me identifico con Él. En el pasaje de Ezequiel, cuando dice, hablando de la iglesia, que Él la rescató, la vio sucia y la lavó, y así me siento yo, que el Señor me lavó, me limpió, me quitó todas las manchas, me dio un vestido nuevo, una ropa nueva, y me llamó a su presencia. Gracias, aquí hay algo, gracias. Entonces, el día que eso ocurrió en mi vida, cuando yo tuve una conversión real, cuando yo llegué realmente a los pies de Cristo, que no fue una conversión emocional, como muchas veces ocurre, sino que Jesús tocó verdaderamente mi corazón, me arrepentí de todos mis pecados y me sentía literalmente el más vil pecador. Sentía que no había alguien más malo ni tan malo como yo. Yo pensaba que era el único que estaba así, y la verdad es que, te voy a ser honesto, cuando yo me presentaba delante de Dios, y aún hoy en día, pero en esos primeros en ese primer año de conversión que el Señor trató rudamente conmigo, me daba pena y me daba un sentimiento muy fuerte de llegar a los pies de Cristo con mi humanidad. No sé si me explico. Y cuando yo me postraba y me ponía de rodillas ante Él y oraba, yo empezaba a orar y lloraba al Señor, pidiéndole que me siguiera limpiando, santificando y limpiando. Y tengo muy en mente un cuadro, una imagen que recuerdo constantemente, cuando una ocasión sentí del Espíritu Santo de Dios postrarme a orar y confesar mis pecados. Y fue una experiencia muy padre, muy tremenda, muy dura, de emociones muy fuertes. Yo me postré, jalé mi libreta, mi lápiz y mi Biblia. Teníamos una alfombra y ahí me postré delante del Señor y me empecé a derramar mi corazón a Él. Y en esa libreta yo recuerdo que venía a mi mente cada pecado que yo había cometido, venía a mi mente y empezaban a salir, como cuando destapas algo que hay mucha mugre, ¿no? Como cuando abres el closet y se te deja venir toda la ropa encima. Y lo que hice fue empezar a anotar cada uno de ellos, y empecé a anotar. Y recuerdo bien claramente que hice dos filas en la misma hojita de tantas cosas. Y entonces empecé: Señor, límpiame, perdóname. Y estaba yo orando y pude sentir cómo el Señor estaba conmigo literalmente. Yo lo percibí cerca de mí y dentro de mí.
Y tengo muy presente cómo estaba yo con mis manos extendidas, tirado en el suelo, con la cara en la alfombra. Y yo estaba orando al Señor y moviendo, como se han dado cuenta, cuando oro me muevo mucho y muevo mucho mis manos y todo. Y aunque estaba postrado, yo hacía lo mismo y estaba yo así tirado. Y Señor, gracias, y sintiendo yo su presencia y su perdón. Y yo hacía esto con mi mano, gracias Señor, gracias. Y bajaba mi mano a la alfombra y en una de esas que yo sentía claramente la presencia de Dios, recuerdo que al bajar mi mano sentí que agarré un pie. No teníamos hijos, Noemí no estaba, yo estaba encerrado en mi cuarto y dejé de orar y sentí así como un pie y en mi mente abro los ojos, pero yo no quería perder esa conexión, no quería perder esa intimidad en la que yo estaba y toqué eso, hice así como, ¿es una chancla o qué es? Dejé de orar y cuando yo estaba reflexionando en eso, yo dije, no voy a perder esto, no lo voy a perder porque siempre he sido una persona demasiado razonadora, que todo lo cuestiona, ¿verdad? Y dije, no lo voy a perder. Y dije, Dios, por favor. Y cuando yo dije, Dios, por favor, yo podía sentir la presencia de Dios en mi vida. Y como si Él se hubiera puesto de rodillas junto a mí y me hubiera abrazado y me estuviera sanando y limpiando todo lo malo y todas las cosas. Después de ese día, hasta el día de hoy, he tenido muchas experiencias, pero después de ese día mi vida no fue la misma. Fue una entrega plena al Señor, de sacrificio, de decirle, y aún así me falta mucho todavía. Pero lo que quiero llevarte hoy, en este día, con esto es, ¿qué haces cuando entras a la presencia de Dios? ¿Qué haces para vivir en santidad? ¿Cómo le haces? ¿Qué es para ti? Cuando llegamos a este lugar, amado hermano, este es un templo, tú y yo somos la iglesia, pero nosotros cuando llegamos a este lugar salimos de lo mundano, dejamos lo mundano para entrar a lo divino, dejamos lo carnal para entrar a lo espiritual, dejamos lo negativo para entrar a lo positivo. Dejamos la maldición del mundo para entrar aquí a un tiempo de entrega y de alabanza y de adoración a Dios. Y entonces eso me recuerda a la historia en Éxodo, si quieres abrir tu Biblia, en Éxodo capítulo 3, de Moisés y la zarza ardiendo. En esos lugares hay, en el monte ahí especialmente, hay muchas zarzas, seguro que sí. No era diferente para Moisés ver una zarza. Pero un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, Éxodo capítulo 3, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. La montaña de Dios, dice el versículo 1 del capítulo 3. Llegó a la montaña de Dios. Estando allí el ángel del Señor, hay una epifanía, ¿no? El ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero tremendo, no se consumía. Entonces el fuego rodeando, envolviendo esa zarza, el fuego, pero era el ángel del Señor. Y yo quiero llevarte a esto, que a veces nosotros nos dejamos guiar por las cosas sobrenaturales que nuestros ojos ven, pero necesitamos ir dentro de la zarza. Necesitamos poner nuestros ojos
dentro de las cosas que estamos experimentando espiritualmente. Porque la zarza era muy común en esas épocas, en la montaña, ver zarzas por todos lados. Pero ese matorral ahí era diferente a los demás, estaba siendo envuelto por las llamas. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1 que el ángel del Señor se le presentó a Moisés. Entonces, amado hermano, querido hermano, de repente podríamos llevar nuestra mirada y nuestras emociones al fuego sobrenatural que está en la zarza y perder de vista a la presencia misma del Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, cada uno de ustedes ha tenido, tendrá o seguirá teniendo experiencias hermosas, bellas, retadoras, desafiantes para vivir en santidad, como bien han orado y nos han guiado mi hermana Julia y mi hermano Lorenzo en las lecturas y las oraciones que hemos hecho. Pero necesitamos poner nuestros ojos en el ángel del Señor y no necesariamente en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es para atraernos a Él, para que entonces tú y yo podamos mirar al que hace posible lo sobrenatural. Cuando Dios se presenta con Moisés, y lo vamos a leer, Él le dice: ¿y qué voy a decir que soy? ¿No es cierto? Y Él dice: diles que yo soy el que soy, el increado, el que no ha sido creado por nada. Entonces, si seguimos la lectura, si prestas atención ahí, Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: ¡qué increíble! ¿Qué fue lo que pensó? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Como le dijo: Moisés, Moisés. ¿No te recuerda esto algo? En el Nuevo Testamento, camino a Damasco, el apóstol Pablo sobre su caballito. Pablo. Cuando llegas a la presencia de Dios, Dios te llama por tu nombre. Dios te identifica, pero lo hace 2 veces porque Él quiere que estés seguro de que es a ti al que te está hablando. A pesar de que Moisés estaba solo en la zarza y no había nadie más, Pablo iba con otros cabalgando, ¿verdad? Pero es una personalidad, es algo personal, es una insistencia de Dios, no solamente para hacerte saber que es contigo el trato que va a haber, sino para confirmar que Él te conoce. Pablo, Moisés, aquí me tienes. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso el día de hoy? Aquí me tienes, respondió Moisés. Y entonces, ante tan sublime experiencia, ante la presencia del ángel del Señor, en el versículo 5 le dice: no te acerques más, le dice Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Amado, yo inicié preguntándote: ¿qué haces cuando llegas a este lugar? ¿Qué haces cuando llegamos y entramos a la presencia misma del Señor? Cuando pasa nuestro primer hermano y empieza a orar, estás distraído por miles de cosas y de circunstancias. Te están absorbiendo 1,000,000 de cosas y de pensamientos.
¿O estás entendiendo que donde 2 o 3 reunidos están en el nombre del Señor y aquí está Él y que Él es santo? Y que Él es santo, y cuando Él empieza a moverse en nuestras vidas, nos está atrayendo hacia sí, nos está atrayendo hacia Él para que tú y yo comprendamos que Él es santo y que Él quiere una relación con nosotros, pero que tú y yo necesitamos acercarnos con Él en santidad. ¿Cuántas veces has tenido temor de acercarte siquiera a orar al Señor? Porque hoy en día solamente es como que cierra tus ojos y ya estás conectado con Él, ¿no es cierto? Pero, y eso es verdad. Pero al punto que quiero llevarte es que Dios es santo. Y Él requiere de ti y de mí santidad. Cuando nos acercamos hacia Él, necesitamos realmente dejar de jugar y pensar que nos estamos acercando a este Dios todopoderoso. Dice la palabra que Dios es santo y Jesús es santo. Jesús dijo: yo soy el que soy. Cuando hermanos, es pensar en el nombre de Dios como Yahvé, que para los judíos es impronunciable, ¿no es cierto? Decir Adonai es lo más acercado que hacen ellos, pero no es por religiosidad, sino porque nuestro Dios es inmenso. Y quiero decirte esto: Él es el creador. Cuando Él dice yo soy Yahvé, yo soy el que soy, Él está diciendo: yo existo antes que nada, y a mí nadie me creó, y de mí fue hecho todo con tan solo su palabra. En Génesis capítulo 1 y 2. Él dice y fue hecho. Pero siento que a veces estamos tan acostumbrados ya a nuestra cristiandad y a nuestra humanidad, y a viajar en esta cristiandad y esta humanidad, que no reconocemos que el día de hoy estamos presentes y Él está entre nosotros, el santo, el que hizo el cielo, el universo y lo eterno. Que tomamos demasiado ligero cuando dice la palabra que entremos al trono de su gracia, que lo tomamos demasiado ligero. ¿Te das cuenta? Dios es creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Y tenemos la bendición de acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Pero ¿entramos confiadamente o somos abusivos de esa confianza? Confiadamente, la palabra confiadamente es con fe. Tienes que acercarte al trono de su gracia con fe, pero en santidad, amado hermano. Entonces, en el capítulo 3, verso 5 dice: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo, dice ahí, de mirar a Dios. Y si tú ves a través del Antiguo Testamento, ese es el temor al Señor, hermanos. Es un temor reverente de llegar a Él y decirle: Señor, aquí estoy, pero tengo un montón de defectos y de situaciones. Pero que en tu mente y tu corazón esté el deseo de entrar al trono de su gracia en santidad. Ser santo implica ser diferente, hermano. ¿Qué tan diferente eres hoy del día de ayer? ¿Qué tan diferente eres este mes del mes de septiembre del año pasado? ¿Eres un poco más diferente? ¿Eres un poco más santo? ¿Te pareces este mes, este día?
¿Te pareces un poco más a Cristo? ¿Más que el mes pasado? ¿Sigues siendo el mismo que el mes pasado o que la semana pasada? Amado, yo quiero que reflexiones en esto, porque si tú te sientes igual que ayer, y si tú sientes que hoy estás igual que hace un mes, y si tú sientes que estos días estás igual que el año pasado, es porque la gracia del Señor no ha estado sobre de ti y tú no has estado permitiendo que la presencia de su Espíritu Santo te esté cambiando a través de su palabra. Me encantó la oración que hizo mi hermana Ángela por mí y por nosotros. Señor, perdónanos si no hemos sido más que solamente oidores. Nuestra vida debería de estar siendo cambiada, hermano. ¿Y cómo lo vas a notar? Con tu andar diario y el cómo te acercas a tu Creador. Pero ese Creador que te digo, que Él dijo, sean los cielos, sea el mar, sean los peces, ¿te das cuenta? Ese mismo que hoy podría decir, deja de ser. Ese que mismo hoy podría extender solo ni su mano, solo con su dicho, solo con su palabra puede decir, te acabas, te terminas hoy. Ese es el Dios en el que creemos. De tal manera, amado hermano, que necesitamos ir más y más viviendo en santidad, siendo diferente. Algunos traductores bíblicos, sobre todo con la versión Reina Valera, decían santidad es ser apartado para Dios. Pero la traducción más clara sobre la santidad es ser diferente, porque hay utensilios para usos honrosos y utensilios para usos deshonrosos. Y tú eres un instrumento en la mano de Dios. Y quiero preguntarte qué tipo de instrumento eres. ¿Qué tipo de utensilio eres? ¿Eres un utensilio para uso honroso o para uso deshonroso? Entonces, nuestra vida necesita más y más. Punto número 1. Necesitas entender, junto conmigo, que donde quiera que estemos, cuando nos inclinamos a Dios, oramos a Él, estás orando al Creador del cielo y de la tierra. Que cuando tú y yo llegamos a este lugar para como iglesia adorarle y alabarle, necesitamos estar limpios y perdonados, porque llegamos aquí ante su presencia. Tu alabanza, seguro, y tu adoración sería totalmente diferente si tú y yo comprendiéramos plenamente que al llegar a un lugar donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor y Él se merece toda tu gloria, toda la alabanza. Y no solo es decir gloria, gloria, santo, santo, sino con tus pensamientos y sentimientos. Quiero invitarte a que vayas a Primera de Pedro. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Amén. ¿Ya están? Sí. Versículo 13, por favor. 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar como con inteligencia. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. ¿Se dan cuenta? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Verso 13. Solo ese versículo, amados hermanos. Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza
completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Te das cuenta? Necesitamos disposición para actuar con inteligencia. Pero a la vez necesitamos también dominio propio, porque si el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo, se acaba en nuestra vida, querido hermano, nosotros empezamos a vivir desmedidamente. Si el dominio propio no es controlado por el Espíritu Santo de Dios, empezamos a pensar, a actuar y a vivir de manera que a Dios no le agrada. Entonces necesitamos disposición para actuar con inteligencia. Dios te ha dado un cerebro poderosísimo para que tú y yo con inteligencia le adoremos y le alabemos. Pero de esa misma inteligencia nos lleva a rendirnos en santidad delante de Él, poniendo nuestra esperanza plenamente o completamente en la gracia de Dios para cuando Él se revele. Pero el dominio propio es indispensable. Sin dominio propio tú sigues actuando y siendo la misma persona que eras cuando andabas en el mundo. Entonces yo quiero que tú y yo hagamos hoy un análisis de sangre de 28 elementos, o de cuántos hay. No, un análisis espiritual de yo no sé cuántos elementos. Saca un poco de tu cuestión espiritual, y cuando estés hoy en casa, yo quiero que reflexiones, o aún en este momento que me escuchas y en el transcurso del día, y quiero que pienses qué cosas en tu vida sigues haciendo que no le agradan a Dios y que hacías antes cuando andabas en el mundo. Eso es difícil, necesitas inteligencia, porque necesitas como que recordar, reflexionar, empezar a pensar en tu actuar diario. Y el Espíritu Santo de Dios, mi oración es que el Espíritu Santo de Dios en estos días empiece a hablar a tu vida y redarguir tu vida de tal manera que tú y yo podamos vivir en santidad delante de Él. Porque hay cosas, dice la palabra de Dios, que seremos perfectos en un abrir y cerrar de ojos cuando Él venga. Mientras estemos aquí, estamos en este cuerpo corruptible, roto, quebrado. Somos salvos por gracia y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Y Jesús nos ha lavado en su sangre? Sí, pero todavía César Marín tiene algo de cola que le pise. César Marín todavía tiene algo que necesita ir cambiando, y que el Espíritu Santo está hablando a su vida. ¿Qué hay contigo? Cada día el Espíritu Santo, porque Él no quiere dejarte como estás, amado. Él quiere seguirte transformando y cambiando. Y lo ha estado haciendo y te ha estado hablando. Pero estamos tan conectados al mundo y a lo cristiano que nos amoldamos y nos acomodamos. ¿Me explico? Necesitamos ser transformados cada día. Y el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida, yo estoy seguro que sí, para que tú y yo nos vayamos pareciendo más a Jesús. Tengan dominio propio. Estoy en el verso 13. Verso 14. Como hijos obedientes, no se amolden. No se amolden. ¿Ya vieron ahí? Bueno, según la traducción que leas, ¿verdad? No se amolden a los malos deseos. Presta atención. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a ti y a mí. El Espíritu Santo revelándole al apóstol Pedro que escriba a las iglesias que estaban dispersas. Y nos está hablando a gente santa. Gente redimida por Jesús. Como tú y como yo. Que necesitamos de Jesús, pero que no podemos, como dice Romanos 12:1, conformarnos a este siglo. Ahora el Espíritu Santo de Dios, hablando a Pedro, en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían. ¿Cuándo?
que tenían antes. Están en su ignorancia. ¿Lo acabamos? Sí, gracias. Cuando vivían en ignorancia. Ahora tú y yo somos unas personas diferentes por causa del Espíritu Santo y de Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo. Pero te pregunto, ¿eres una nueva criatura? Amén. Jesús te ha hecho una nueva criatura, verdaderamente. Si es así, dices amén conmigo, a ti y a mí nos dice la palabra de Dios, no te amoldes a las viejas costumbres o a los malos deseos que tenías antes. Pero ve esto, la palabra clave aquí es no se amolde. No se amolde. Ya me cansé de estar aquí doblado con este. No se amolde. ¿Han jugado el Play-Doh? Esa cosa, ¿sí se llama Play-Doh? ¿O han hecho esta mezcla de la pasta verde y blanca? ¿Cómo se llama? Para hacer células. La epóxica. Cualquier plastilina, cosa, ¿no? Y que lo mezclas, pero es como esa plastiloca, se llama, que es verde y blanca, y que lo tienes que mezclar, y es un tono verde más fuerte y un blanco, y lo mezclas para parchar algo, y que se hace bien dura, ¿no? La pasta esa, bien dura, y lo moldeas, y uno es verde o fuerte, y el otro es blanco, y lo moldeas. No se amolden. Amado, la invitación que nos hace el Espíritu Santo de Dios hoy es que hay cosas en nuestra vida cotidiana que no son agradables a Dios, que seguimos haciendo, a esos deseos que teníamos en el mundo y que seguimos haciendo, pero que creemos que no son tan malos o tan dañinos como tu alcoholismo, tu drogadicción, tu adulterio, tu fornicación, y yo no sé de dónde Dios te sacó. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. No se amolden. Entonces, yo inicié diciéndote de este cristianismo y esta humanidad que vivimos, y que de repente podemos ir haciendo una fusión, como esa plastiloca o esa plastilina, que queremos vivir con lo espiritual, lo divino, y lo mundano y lo carnal de la mano, a tal modo que se hace de un solo color, y ni cuenta nos damos que estamos viviendo en la mundanalidad, y creemos que vivimos en la espiritualidad porque estamos hoy aquí presentes. Dios, ten misericordia de mí. Amén. Perdóname, Señor. Así es. Debería ser nuestra oración. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pero no se amolden. ¿Te das cuenta? Verso 14. No te amoldes. Tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios anda y camina con nosotros y está en nosotros y entre nosotros, entonces debe de estar redarguyéndonos de pecado, y debe de, cada que actuamos mal, decimos mal, el Espíritu Santo debe de estarnos haciendo reflexionar en cuanto a nuestra actitud carnal y pecaminosa. Y tú y yo debemos de estar doblando nuestra rodilla y diciendo: oh Señor, pecador soy, límpiame, lávame en tu sangre, por favor, santifícame, Señor. Así como quitaste este alcoholismo de mi vida, así quítame esta otra cosa que ando arrastrando y que me he acostumbrado a hacerlo tan seguido que creo que es correcto delante de ti. Solo tú sabes, hermano, con qué estás luchando. Solo tú sabes qué cosas has amoldado a tu vida cristiana. Ve versículo 14, primera de Pedro, capítulo 1, pero el capítulo 13 dice: disponte a actuar con inteligencia. O sea,
Amado, tú tienes la capacidad, pero tienes que tener la disposición. ¿Te das cuenta? Tienes la capacidad para hacerlo diferente, pero necesitas la disposición para verdaderamente seguir caminando en santidad cada día. Entonces, nos disponemos a hacerlo. Y luego ahora nos dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Te das cuenta? Hay algo que necesitas cambiar, amado. Yo te podría sacar una lista larga de mi vida. Fácil, ahorita. Yo podría sacarte una lista. Mea culpa. Soy culpable, tanto como tú. Si eres libre de pecado, qué bueno, gloria a Dios. Te felicito, te aplaudo. Pero yo podría hacerte una lista de acciones, de actitudes, palabras, hasta pensamientos, hermano, que yo he amoldado a mi cristianismo y de las cuales necesito arrepentirme. Pero ¿qué hay de ti? ¿Hay algo ahí? No podemos ni debemos seguir viviendo de esa manera. Sigue diciendo verso 14, repito, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Me acuerdo que hace muchos años había una broma, ¿no? Que decían, si el 666 es la bestia, ¿quién será el 333? Había esa broma, ¿no? Entonces, si el 666 era la bestia, el 333 era un medio bestia. Y me acuerdo que había mucho esa broma. Y estaba yo pensando en eso. ¿Y cuántos medios cristianos habremos? ¿Te das cuenta? Fíjate bien. Nos encanta el pasaje bíblico que dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero lo pronunciamos como una varita mágica y solo pensando en la bendición. De gloria en gloria porque me está yendo bien. De victoria en victoria porque no estoy enfermo, porque me está yendo bien, porque no tengo problemas. No, amado hermano, ¿sabes lo que es estar de gloria en gloria? De gloria en gloria. Moisés vio la gloria en la zarza ardiendo. Moisés vio la gloria en la zarza ardiendo. Pablo, el apóstol, vio la gloria de Dios cuando cayó derribado del caballo con esa luz que lo dejó ciego y él cayó postrado, y eso estaba en la gloria de Dios. La gloria de Dios, dice la palabra de Dios que Moisés se cubrió el rostro para no verlo. Es el temor de Dios. Entonces, amado, cuando decimos o digamos de hoy en adelante que yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, es porque estoy siendo transformado y cambiado por la presencia de Dios y su Espíritu Santo. Y César, no es el mismo de ayer. Escucha, no debe ser el mismo de ayer, no el mismo de hace un año, hermano, porque entonces has perdido un año sin ser transformado por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que tanto quiere hacer en tu vida, porque Él cada día quiere transformarnos y cambiarnos a su imagen. Cuando decimos que entonces estamos tú y yo de gloria en gloria, es estar en la presencia de Dios, pero estar en la presencia de Dios solo está lo santo. Por eso este cuerpo corruptible va a ser transformado, porque en la presencia de Dios no puede haber corrupción. Entonces, cuando clamamos aquí por misericordia de Dios, deja sentir su mano poderosa, pero cuando clamamos, desciende, ven sobre mí. Pero vienes con labios impuros y corazón impuro, amado hermano. Por eso tu corazón y tu vida no es transformada, no es cambiada, porque necesitamos doblar nuestras rodillas de perdida, doblar nuestras rodillas del corazón y decir: oh Dios, pecador soy. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?
Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, verso 15. Vivíamos en la ignorancia, amados. En la ignorancia, y vivíamos una vida pecaminosa. El asunto es que el Espíritu Santo, revelándole al apóstol Pedro, le dice: ok, sí, pero aquí tienes un pueblo, aquí hay un pueblo que me honra, que me ama, que me busca. Entonces diles que tengan cuidado de no amoldar su mundanalidad con la espiritualidad. Que no le llamen a lo inmundo puro, a lo puro inmundo. Por eso el versículo 13 nos habla de inteligencia, hermano. Voltea con tu hermano y dile: tú eres inteligente. Tú eres inteligente, aunque no lo creas. Ok, verso 15. Verso 15. Más bien, sean ustedes santos en algunas cosas, como también es santo quien los llamó. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Dicen amén? ¿Eh? ¿Amén? No, ¿cómo dice? En todo. En todo. A ver que no está leyendo. Yo no leí bien. Más bien sean ustedes santos en algunas cosas. Todo lo que hagan, amado, todo lo que hagan. ¿Qué implica todo? Bañarte, lavar los trastes, educar a los hijos, lidiar con papá, con mamá, con los hijos, con el trabajo, con los hermanos en la iglesia. Cuando estamos chambeando, haciendo trabajo en la iglesia, cuando estamos comiendo juntos, cuando salimos a evangelizar, todo, cada cosa. Dice la palabra de Dios: sean santos porque yo soy santo. ¿Te das cuenta? En todo lo que hagan, como también es santo que los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga, si voy bien, con imparcialidad las obras de cada uno. ¿Qué es lo que juzga con imparcialidad? Las obras de cada uno. Y sabes una cosa, amado hermano, dice la palabra de Dios, que daremos cuenta de cada palabra ociosa. Por eso nos debería de llevar a la reflexión, al pensamiento de la zarza ardiendo, el ángel del Señor ahí y la santidad poderosa de Dios, que primero queda mudo Moisés y se tapa el rostro, y segundo le dice: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Te das cuenta qué tremendo es esta parte? Que Dios siga haciéndolo en mi vida, que Dios lo siga haciendo en tu vida. Dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida, dice la Nueva Versión Internacional, absurda. De la vida absurda. Tú y yo hemos sido sacados de la vida absurda. Ya me perdí tantito aquí. ¿Dónde voy? Que heredaron de sus antepasados. Sigue poniendo atención. El precio de tu rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Verso 19. ¿Con qué se pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin
defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que tu fe y tu esperanza están puestas en Dios. Amado, solito el texto nos lleva a esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú el día de hoy? Yo sé lo que tengo que hacer. Amén, amén. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Dejarás de amoldarte a este mundo? ¿Dejarás de amoldarte a este mundo? Hay que separar lo mundano, hermano. Y tenemos que continuar viviendo una vida de santidad, porque el que habita en ti es santo. Pero Él te da la inteligencia. Y luego ten cuidado de tronar, de acabar, de quitar de tu vida el fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. ¿Te das cuenta por qué el dominio propio? Porque el dominio propio es el que nos ayuda a no pecar deliberadamente. El dominio propio es el que nos ayuda cuando el Espíritu Santo viene y te redarguye de pecado. Entonces tú tienes el dominio propio y puedes hacerlo. Amén, amén. ¿De dónde te sacó el Señor? Hace un rato tenía una charla interesante adentro en la cafetería y tenía una charla interesante y la reflexión era: si Dios pudo quitarme esto, si Dios pudo cambiarme esta porquería, llámale como sea, según tu caso. Si Dios pudo quitarme esto, y yo fui objeto voluntario y decir: Señor, aquí estoy, miserable de mí, pecador soy. Entonces, amado, ¿no crees que el Señor pueda quitar esas impurezas de tu vida que siguen quedando voladas? Esa inestabilidad espiritual, esa inmadurez espiritual, inestabilidad humana, vas, vienes, jalas, no jalas, caminas, no caminas. En todo lo que haces hay inestabilidad, esa impureza, lo que sea que estás lidiando. Yo no soy adivino para pensar o saber cada uno con lo que lucha. Pero si Él te sacó y te rescató como a mí, de lo vil y menospreciado del mundo, y quitó eso que nos pesaba tanto, seguro, segurísimo, claro que sí, estoy seguro que puede seguir santificando nuestra vida y purificándola, porque Él ya nos ha lavado en su sangre, en su sacrificio. Por eso cuando Jesús llegó a los discípulos y les lavó los pies, y Pedro dijo: no, Señor, pues mejor báñame todo. Y le dice: no, porque ustedes ya han sido lavados por la palabra. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios te va limpiando, te va lavando, amado hermano. Versículo 22. Ahora que se han purificado, pero la nueva versión internacional dice: ahora que se han purificado obedeciendo. ¿Te das cuenta? Es que de repente nos amoldamos, fusionamos la espiritualidad con la mundanalidad, cosa que no debemos hacer, pero yo creo que también allá lo hacían ellos, por eso el Espíritu Santo se los dijo y nos los dice ahora. Hemos fusionado eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que necesitamos? Obediencia. Obediencia. ¿A quién? ¿A qué? Obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice: obedeciendo a la verdad, y tienen un amor, se han purificado obedeciendo a la verdad y teniendo un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo,
Entonces, amado, la santidad se va dando sí en tu vida, pero se va perfeccionando en la comunidad de creyentes, porque te das cuenta cómo aquí el Espíritu Santo habla a la iglesia y te habla de disposición, de cambio, de no fusionar lo mundano con lo espiritual, pero luego nos lleva en esta santidad, nos va llevando en esta transformación, en este cambio, nos lleva a la relación entre tú y yo, a amarnos, a amarnos. Dice, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Y nuevamente observa ahí como el Espíritu Santo guía a Pedro, ¿mediante cuál? ¿Mediante qué? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios te purifica, la palabra de Dios te hace nacer de nuevo, y ahora esa misma palabra de Dios te ayuda a amar a tus hermanos y a vivir en santidad. Y dice que es la palabra de Dios que vive y permanece. Vive y permanece. Y termino con el siguiente versículo. Porque todo lo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. ¿Lo podemos leer juntos? Como dice verso 25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo Dios ha estado obrando en tu vida cada día? La cosa es, ¿has escuchado o no? ¿Has hecho caso o no? ¿Has obedecido o no? ¿Te has amoldado o no? Entonces cada día debes hacer esta evaluación a tu vida y decir, hoy soy igual que ayer. Si eres igual que ayer, entonces no está pasando mucho en tu vida. Si tú dices que eres igual que el año pasado, hermano, algo está mal. Si tu vida espiritual hoy está igual que hace 2 meses, 6 meses, algo está mal en tu vida, hermano. Y tienes que reflexionar como yo lo he hecho y decir, Señor, guíame por favor en tu verdad. Y como lo hace el Señor, solamente a través de obedecer la verdad, esa verdad que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios. Y entonces, si tú lees la Biblia y no estás siendo cambiado por la palabra de Dios, algo está mal. Si tú estás leyendo la Biblia y no estás cambiando, algo está mal. Y lo que está mal es que te has amoldado, como dice el versículo 13, te has amoldado, has fusionado tu paganismo, tu pecado con lo espiritual, lo has hecho uno y ya no notas la diferencia. Ya no notas la diferencia entre ser de Cristo y no ser, entre la vida y la muerte, entre el pecado y la santidad. Ya no la notas, ya no la notas, y eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Yo soy el que soy, el creador del cielo y de la tierra. A ese Dios es al que servimos, a ese Dios es en el que confiamos. Entonces, ahora, aparte de reflexionar en todo lo que es tu vida, a partir de hoy y desde hoy, aparte de eso, yo te invito a que pienses cómo andas cada día
y cómo andas cuando te acercas al trono del Señor. Y que podamos decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Tenemos la bendición tan grande de entrar al trono de gracia del Señor y el velo se ha roto para poder entrar al lugar santísimo. Pero no abusemos de esa gracia, de esa libertad que tenemos para seguir andando en nuestros delitos y pecados. Amén. Amén. Dios ayúdame. ¿Puedes decir eso? Dios ayúdame. Cierra tus ojos. Señor, yo bendigo a tus hijos, a tus hijas. Perdóname. Si tú quieres, tómate unos segundos ahí para pedir perdón a Dios si es que lo necesitas. Oh Dios, dice tu palabra, sé santo porque yo soy santo. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de toda ligereza de pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, gracias. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de todos ellos. Ahora líbranos, Señor, como dice tu palabra, Señor, de no amoldarnos a esos malos deseos que teníamos anteriormente, Señor. Ayúdanos a no acomodar, Padre, eso mundano, esos deseos mundanos, carnales que teníamos cuando estábamos en el mundo. Ayúdanos a no acomodarlos en nuestra vida cotidiana, por favor. Ayúdame, Señor. Gracias porque tú me has lavado en tu sangre, tú has lavado a tus hijos, a tu iglesia que está hoy aquí presente. Pues ayúdanos, Señor, a ser diferentes cada día más y más. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro. Recibimos tu perdón. Dile, Señor, yo recibo tu perdón. Tengo tu Espíritu Santo de Dios. Muéveme a vivir en santidad. Guíame a vivir en santidad y ayúdame a renunciar a todo pecado que me está apartando de ti, Dios Todopoderoso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.